Objetivos. Cuando culmines este módulo, estarás en capacidad de lo siguiente: crear un panorama general de la definición de proyectos de inversión, diferenciar los tipos de proyectos de inversión, describir el ciclo de vida de los proyectos de inversión, identificar las etapas en la evaluación de un proyecto de inversión. Contenido. A continuación, conoce los temas que desarrollarás en este módulo. Introducción. Estimado estudiante, es hora de iniciar con tu aprendizaje del presente módulo. Por ello, te presentamos el caso de Fernando, un joven universitario. Presta mucha atención. Fernando está en el último ciclo de la universidad. Actualmente está llevando el curso de Proyectos de Inversión y necesita ejecutar su propio proyecto de inversión para aprobar. Él tiene cierta cantidad de dinero en sus ahorros y decide consultarlo a su amiga Milagros. ¿Cuál sería el tipo de negocio que debería elegir para tener éxito? Ha visto los proyectos de sus compañeros y varios fracasaron y perdieron todo su dinero. Milagros le comenta que todos los fracasos fueron porque los compañeros no siguieron la estructura adecuada planteada por el profesor. Por ello, debe formular su proyecto paso a paso de acuerdo con las indicaciones. Finalmente, el proyecto de Fernando tuvo éxito debido a que, previo a la implementación, aplicó la estructura general para evaluar proyectos de inversión. A continuación, conocerás cómo diseñar un proyecto que permita aumentar la probabilidad de responder exitosamente la realidad económica, política, social y cultural del entorno donde se aplique. Definición de proyectos de inversión. Un proyecto tiene como principal objetivo resolver un problema o satisfacer las necesidades humanas, las cuales cambian continuamente. Entonces, los proyectos de inversión se amoldarán a las preferencias de los agentes económicos y tendrán como característica la utilización de recursos económicos, con el objetivo de satisfacer las necesidades de los agentes económicos para generar beneficios o ganancias derivadas de la producción de bienes y servicios. Tipos de proyectos de inversión. La tipología preliminar divide en tres grupos los proyectos de inversión. Estos son los siguientes. En primer lugar, se encuentran los dependientes, también denominados complementarios, los cuales se efectúan solo si otro proyecto se llevará a cabo. En segundo lugar, tenemos a los independientes, aquellos que se pueden desarrollar sin depender ni afectar o ser afectadas por invertir o no en otro proyecto. Dos proyectos independientes pueden conducir a la decisión de hacer ambos, ninguno o solo uno de ellos. Finalmente, se encuentran los mutuamente excluyentes, aquellos proyectos que, si son ejecutados, hacen a otro proyecto innecesario. Ahora haz clic en el botón para conocer sus ejemplos. A continuación presentamos ejemplos por cada tipo de proyecto teniendo en objeto una planta termoeléctrica. Un proyecto dependiente sería el desarrollo de un sistema de evacuación de residuos en una planta termoeléctrica que emplea carbón. Dentro de proyectos independientes, la decisión de invertir en la compra o el alquiler de las oficinas es independiente de la decisión que se tome respecto del sistema operativo a utilizar en la empresa. Finalmente, como proyectos mutuamente excluyentes, sería la elección de una tecnología que usa petróleo para la generación de energía en la empresa, lo que haría innecesaria la inversión en un sistema solar para su funcionamiento. Tipos de proyectos de inversión. Teniendo en cuenta la finalidad de la inversión,
Los proyectos se pueden clasificar en lo siguiente: proyectos de creación de nuevos negocios y proyectos de mejora o modernización en una empresa existente. Los proyectos de mejora se pueden subclasificar en lo siguiente: el análisis incremental, donde se trabaja con la diferencia de valor de cada variable, y el análisis diferencial, que compara el flujo del proyecto con el del escenario base, proyectando solo las variables relevantes. Asimismo, dentro de las inversiones de análisis incremental se encuentran los proyectos de inversión, en los cuales se requiere destinar recursos cuando se esperan obtener más ganancias, como los de ampliación, hacer más de lo mismo, internalización, elaborar algo que antes se contrataba externamente, o reemplazo, renovar un equipo para aumentar la productividad o reducir los costos futuros. Por otro lado, los proyectos de desinversión son los que liberan recursos, generalmente a cambio de menores ingresos o mayores costos futuros, tales como los de outsourcing, que consiste en vender los activos utilizados en elaborar internamente una actividad que se contrata con un externo. El abandono, el cual es el cierre de un área o toda la empresa. El reemplazo, por capacidad ociosa, se cambia un equipo por otro de menor capacidad y valor. Ciclo de vida de los proyectos. Un proyecto de inversión, desde sus inicios, no se concreta con una unidad de carácter definitivo, sino se lleva a cabo a través de diferentes etapas, a fin de descartar algunas alternativas no viables desde el punto de vista técnico, económico y financiero. Asimismo, un proyecto tiene tres fases: preinversión, inversión y posinversión. La fase de preinversión se inicia con el estudio a nivel de perfil. Por su parte, el perfil nace de una idea detectada mediante un diagnóstico de la situación. Si el tipo de proyecto amerita más información y análisis, se continúa con el estudio de prefactibilidad y posteriormente con el estudio de factibilidad, hasta demostrar la viabilidad del proyecto. La segunda fase del ciclo de vida es la inversión o ejecución, es decir, la puesta en marcha del proyecto. La última fase es la posinversión, llamada también de recuperación de la inversión, la cual es el proyecto convertido en una empresa que entrega un bien o servicio para el mercado objetivo. Ciclo de vida de los proyectos. Las fases vistas anteriormente están constituidas a su vez por una serie de etapas intermedias altamente independientes y son generalmente secuenciales. Las 5 etapas son las siguientes. 1. Perfil del proyecto, que consiste en una investigación superficial de los aspectos que componen la estructura de un proyecto. En términos monetarios, solo presenta cálculos globales de las inversiones, los costos y los ingresos, sin entrar a investigaciones más profundas. 2. La segunda etapa es el estudio de prefactibilidad, en la cual se busca analizar varias alternativas. 3. Como tercera etapa, se presenta el estudio de factibilidad, que busca proporcionar la información técnico-económica para la decisión final de invertir en el proyecto o no. 4. La penúltima etapa es la inversión. 5. Finalmente, la posinversión. Haz clic en cada botón para ampliar la información. Proceso de evaluación de un proyecto. La evaluación es la base para decidir sobre el proyecto. Durante esta etapa se mide el objetivo principal por medio de los criterios económicos, políticos, sociales y culturales del sector en el que se piensa invertir. Asimismo, la estructura general de la evaluación
tiene como objetivo examinar los diferentes aspectos que se tienen en cuenta durante la formulación de un proyecto, lo cual cubre la fase de preinversión. Proceso de evaluación de un proyecto. A continuación se presenta la estructura general de la evaluación de proyectos. La estructura inicia con la definición de objetivos. Esta será la base para llevar a cabo el análisis de mercado, el análisis técnico-operativo, el análisis económico-financiero y el análisis socioeconómico. Al culminar el análisis, se elabora el resumen y las conclusiones, que son retroalimentados por el objetivo del proyecto, con la finalidad de tomar la decisión si se implementa o no el proyecto de inversión. Caso 1. A continuación escucharás el podcast sobre el tema Tipos de proyectos titulado ¿El huevo o la gallina? Haz clic en el botón play para enterarte de más. A 3 horas de Lima, en el distrito de Alto Larán, Chincha, las nubes grises aún no dan tregua a los rayos solares. En ese punto del mapa se ubica la hacienda La Calera, con más de 4.500 hectáreas en diversos valles del Perú, y es la tercera granja de gallinas más grande de Sudamérica. En un día venden 300 toneladas de huevos a todo el país. Eduardo Macías, de 79 años, dirige este territorio junto a los de Pisco e Ica. Asimismo, 2 de sus hijos se encargan de los campos de Nazca, Cañete, Chilca y Lurín. En estos campos no solo se dedican a la avicultura, sino también a la siembra de cítricos. El 40% de la exportación de frutas del Perú se extrae de estos terrenos. Así como La Calera, se puede desarrollar proyectos de creación de nuevos negocios que permitan obtener mayor utilidad de un determinado componente, en este caso, espacio geográfico, las tierras, y emplearse para generar una rentabilidad adicional al negocio central. Caso 2. A continuación escucharás el podcast sobre el tema Tipos de proyectos titulado Todo empezó como un emprendimiento. Haz clic en el botón play para enterarte de más. Bistoni, empresa que tiene más de 20 años en el mercado de fabricación y distribución de lubricantes, está presente en países como Bolivia, Ecuador, Paraguay, Chile, España y Estados Unidos. Debido a que conocía el mercado y su producto, y logra implementar varios proyectos de inversión. Osvaldo Hidalgo destaca que empezó su emprendimiento vendiendo en los conos de la capital como ambulante con un pequeño automóvil Toyota modelo Celica y compitiendo con las marcas que llevaban en el mercado muchos años más. Es crucial conocer bien el producto que buscamos posicionar y asimismo el nicho de mercado hacia el que queremos dirigir un determinado producto, si buscamos alcanzar éxito y rentabilidad en un proyecto de inversión. Conclusiones. Para finalizar, recordemos lo aprendido en este módulo. El proyecto de inversión se caracteriza por la utilización de recursos económicos con el objetivo de satisfacer las necesidades de los agentes económicos para generar beneficios o ganancias derivadas de la producción de bienes y servicios. La tipología de los proyectos de inversión se trata a partir de 2 perspectivas: la preliminar y la finalidad de la inversión. El ciclo de vida de los proyectos de inversión se divide en 3 etapas: preinversión, inversión y posinversión. Asimismo, el proceso de evaluación de los proyectos de inversión abarca la etapa de preinversión, en la cual se llevarán a cabo los siguientes análisis: de mercado, técnico-operativo, económico-financiero y socioeconómico.
referencias. Muy bien, has terminado el desarrollo del módulo. Te invitamos a continuar su estudio en el aula virtual.